desde Nicaragua nos trasladamos ahora, subiendo un poco hacia el norte, hacia el país de la eterna primavera. Ese país, esa nación que mantiene un clima constante, continuo, primaveral, y por ahí también que es apreciado y valorado por sus costumbres, por su tradición, por su propia también idiosincrasia y lo que significa la herencia de lenguas indígenas. Guatemala, heredera de toda la cultura maya, es el país en donde se mantienen todavía como 20 idiomas. Sería, junto con Bolivia, sería la nación más pluricultural y plurilingüe. Un país mucho más chiquito que el nuestro, pero sin embargo se mantiene el quechiquel, el quechí, el maya, en fin, una serie de idiomas que se hablan en diferentes sectores. Guatemala, su capital es Guatemala, pero también tiene otra ciudad muy importante y muy hermosa que es Quetzaltenango, conocida también como Xelajú. Todo ello está situado a una altura promedio de 1.800, 2.000 metros y, como decíamos, eso le da un clima primaveral casi durante todo el año. Algunos a veces en broma también dicen Guatemala, país de la eterna primavera y de los eternos golpes de Estado. Pero pensamos que ya se ha ido superando esa situación y que no se puede hablar tanto ya de esa manera. Conozcamos algo más de esta Guatemala hermosa, país de la marimba también en su música. Con 107.000 kilómetros de extensión territorial, el 53% de los 14 millones de habitantes radican en la zona altiplánica. Los guatemaltecos son descendientes de los mayas, de la raza americana aborigen y del mestizaje de estos con los europeos que llegaron al país en el siglo XVI. Es uno de los países más volcánicos del mundo y se destaca entre ellos el Tajumulco, conocido como el pico más alto de América Central. El castellano es el idioma oficial, pero la mayoría de la población descendiente de los mayas habla alguno de los 22 idiomas de ese origen. Su población indígena compone un 40% del total del país. Su capital es la ciudad de Guatemala, llamada oficialmente Nueva Guatemala de la Asunción. Guatemala es el país que tal vez reúne más variedad indígena, una gran riqueza también de tejidos, textil. Cuando uno viaja a Guatemala puede encontrar todo estilo de ropa, de telas, de música, gracias también a la marimba, como se escucha en estos momentos. Un instrumento que entre México y Guatemala sería también algo en Nicaragua, pero es un poco como el instrumento nacional. Guatemala ha sido también ambicionada, codiciada por los países del norte, como todo Centroamérica. Y como siempre, la forma, el estilo y el sistema para extraer las riquezas de un país y llevárselas, lamentablemente, ha sido a través de las dictaduras. Por eso es que también en Guatemala se dio una serie de golpes de Estado con militares que desde los años 40 y a 50 comenzaron a imponer su estilo de vida y empezaron también con la tortura a los civiles y estuvieron sometiendo a la población. Lamentablemente, sobre todo desde los años 50-60, es cuando más se da estas dictaduras con los generales, primero Lucas Romero y después Efraín Ríos Montt, que tenían como un espíritu también genocida, sobre todo Efraín Ríos Montt, con el deseo de acabar con la población indígena. Y la gente, la población, se tenía que o refugiar o escapar hacia el norte, hacia México. En Guatemala también, por ejemplo, es la nación de donde surge este gran premio Nobel de Derechos Humanos, que es Rigoberta Menchú. Ella, sobre todo, además lo sintió muy en carne propia
porque cuando había un grupo de indígenas había tomado la embajada de España en Guatemala, llegó el ejército, asaltó la embajada, incendió la embajada y mató a los que estaban allá adentro, menos a 2 o 3 personas que pudieron escapar. Entre ellos los muertos estaba el papá de Rigoberta Menchú, una luchadora, entre otros muchos, que también esperamos verla aquí en el mes de junio. La Guatemala de hoy, una república democrática representativa, libre e independiente, es lo que resta de la antigua civilización maya. Los españoles descubrieron estas tierras a principios del siglo XVI y las conquistaron por medio de expediciones. Tras años de lucha por conseguir su independencia, finalmente la logran en 1821. Pero un siglo más tarde, bajo las órdenes del entonces presidente Lucas Romero, los militares incendiaron la embajada española, hecho en donde falleció Vicente Menchú, padre de la activista Rigoberta Menchú. Guatemala, en su vida independiente, presenció uno de los hechos más sangrientos de su historia. En 1982, un grupo de oficiales tomó el gobierno liderado por el general Efraín Ríos. Fue un periodo en el que se asesinaron a 15.000 guatemaltecos y por lo menos otros 70.000 se refugiaron en países vecinos, especialmente en México. Posteriormente, y tras años de enfrentar acosos políticos, hambrunas y desastres naturales, Guatemala encontró en Óscar Vergel una esperanza, debido a que el nuevo presidente asumió el reto de sacar adelante a un país sumergido en la pobreza e inseguridad. Estábamos hablando de esa dictadura y del genocidio en contra del pueblo indígena, de tal forma que América Latina tuvo que abrirse a acoger también a muchos refugiados. Aquí en Santa Cruz hubo también, en los años 80, más o menos, hubo también todo un grupo de guatemaltecos que fue recibido por el gobierno de la UDP, fue acogido porque todos ellos necesitaban tierra donde vivir. Los guatemaltecos estuvieron en Bolivia, estaban en Perú, México, muchísimo más, hasta que ya va llegando la democracia, que comenzó en 1986 con Vinicio Cerezo. Fue el primer presidente democráticamente elegido después de años de tortura. Y Vinicio Cerezo y Guatemala, que acababan de iniciar un periodo democrático, tuvieron también un gran papel, jugaron un gran papel con sus vecinos como El Salvador, con la guerra interna que había desde 1980 a 1992 en El Salvador, y se ofrecían también como mensajeros, como intermediarios para lograr la paz. Fue toda una época muy interesante con todo lo que significó el Tratado de Esquipulas y, en fin, todo un movimiento más centroamericano para buscar la paz entre las diferentes naciones. En el 92 consiguieron la paz en El Salvador, firmaron los acuerdos de Tlatelolco. Antes habían conseguido la paz o la democracia en el 86 en Guatemala, y así poco a poco se fue restableciendo más también la vida pacífica, aunque nunca se consigue esa total libertad y tranquilidad, y lamentablemente también Guatemala sigue sufriendo bastante violencia hoy en día, igual que en El Salvador, con las maras y otros grupos también a veces paramilitares. Sin embargo, el mandato de Vergel se vio empañado debido a que Amnistía Internacional presentó en el 2005 un informe que denunciaba más de 2.500 casos de feminicidios en Guatemala. Hoy, Guatemala apuesta por el desarrollo de su economía para garantizar la estabilidad y subsistencia de los pobladores, ya que goza de un entorno político favorable y de una cierta base económica fundamentada en la generación de energía, la industria petrolera y textil, así como el sector turístico, que en los últimos años se han desarrollado vertiginosamente. En la actualidad, el presidente Otto Pérez Molina,
que fue elegido en 2012 y va a durar su mandato hasta el 2016, es quien tiene la responsabilidad, junto con el pueblo y con todo su gabinete, de ir construyendo y afianzando mucho más esa paz. Y también esperamos que desde el presidente Pérez Molina o algunos de sus representantes y delegados puedan llegar acá a Santa Cruz para que conozcamos más de cerca su problemática y para que también Guatemala conozca a Santa Cruz. Con todos ustedes, amigos televidentes, estaremos mañana. Seguiremos contemplando cómo el mundo mira a Bolivia para este G77. Muy buenas noches y el encuentro mañana.